Muy bien. Aún Aleluya. nos quedamos de pie en reverencia a la palabra del Señor y abrimos las Escrituras por una de las epístolas de los libros más pequeños. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué libros son más pequeños? Ya he dado una pista, es una epístola. Y es Segunda de Juan, ¿de acuerdo? Segunda de Juan y Tercera de Juan tan solo es un capítulo, y Judas también es otro capítulo, ¿eh? Pero vamos a leer en Primera de Juan, en Segunda de Juan. Y dice así la palabra del Señor: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Podemos pasar a Tercera de Juan. Y dice el versículo 1, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonios, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Podéis tomar asiento, hermanos? Entonces, yo le he titulado al sermón: la verdad es la prioridad. Repito, la verdad es la prioridad. No solo en nuestras vidas, sino en la iglesia del Señor. Y permítanme, hermanos, darles una breve panorámica de lo que la Biblia dice acerca de lo que es la verdad divina. Si leemos en Deuteronomio, no hace falta que me acompañéis, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32:4, que es Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cómo Él se declara y cómo las Escrituras declaran una de las características fundamentales, entre muchas, que es Dios. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad. El único Dios verdadero, es lo que está diciendo aquí las Escrituras. Hay muchos dioses, pero no todos son verdaderos. Ningún Dios es verdadero, solo Dios es verdadero. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que hemos alabado en esta mañana aquí. Él es el único Dios verdadero. No solo es Dios que merece gloria y alabanza, sino que es el único Dios verdadero. Pueden haber muchos dioses, proclamar muchos dioses, pero ninguno de ellos es verdadero. Solo Dios, nuestro Creador y el Creador de los cielos y de la tierra. Cristo está lleno de verdad y lleno también de gracia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos habla y nos dice de que Dios se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo, y este está lleno de verdad y de gracia.
nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Por lo tanto, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son tres personas en la misma persona, hablándonos de la esencia y de lo que es prioridad en sus vidas, que es la verdad. La palabra de Dios también nos dice en Daniel capítulo 10, orando Daniel, y habla del único libro que es verdad, que es la palabra de Dios. Oraba a Dios y rogaba al Señor que guardara, bendijera su vida, sabiendo de lo que la palabra de verdad podía él estar confiando, en la palabra de verdad. Las dos epístolas que hemos leído son dos epístolas que está dirigido uno a Gayo, un caballero, y la otra está dirigida a una dama, ¿verdad? A una anciana. Parece ser que eran dos iglesias distintas donde habían un grupo de hermanos que se reunían y tenían allí su tiempo de adoración y de estudio de la palabra de Dios. Pero si hay algo que nosotros podemos destacar en todo lo que el apóstol Juan está hablando, que está llevando directamente a cada una de las iglesias, están poniéndole en aviso de que tienen que vivir en la verdad, tienen que creer en la verdad y tienen que dar testimonio de verdad. Está plagado, mire que es pequeñito, pero está plagado. Son dos epístolas dirigidas a dos lugares distintos, dos iglesias, no sé si estarían en la misma localidad, pero la verdad es que eran dos puntos de misión que tenía el apóstol Juan. Pero también el apóstol Juan, aparte del Evangelio, él escribió otra epístola más universal, que es la primera epístola del apóstol Juan. Y en esa palabra, que es, digamos, una circular, una encíclica, que va dirigida a distintas iglesias, pues vemos también cómo el apóstol está hablando de la verdad. El que no ande en la verdad, el que no confíe en la verdad, porque se están levantando muchos que con su testimonio están queriendo destruir la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él vino, de cómo se manifestó. Y nosotros damos testimonio de cómo lo vimos, lo oímos, lo palpamos. Y está hablando de esto y se está enlazando una con la otra. Pero es que si vemos un poco más adelante la epístola de Judas, es como si fuese un abanico, ¿verdad? Un gran soplo de estar viendo cómo la verdad tiene que ser nuestra prioridad. Y tenemos ahí a Judas, que nos está hablando de tantos hombres que se están levantando, hombres mentirosos, hombres que no buscaban adorar a Dios en espíritu y en verdad, falsos maestros que se introducen en la iglesia trayendo falsas doctrinas, y este es el contexto en el que Juan se está moviendo. Pero es que si vamos un poco más atrás, segunda de Pedro también nos habla de lo que es esto. ¿Cuál debe de ser la prioridad del creyente o de la iglesia? La verdad de Dios. La verdad. Todo esto y muchas más cosas en relación a la verdad están siendo atacadas continuamente. Hoy la iglesia proclama la verdad. Hoy los hijos de Dios luchamos por la verdad. Pero no se olvide que vivimos en un mundo de mentiras. Nosotros somos la verdad porque
no es que nosotros seamos la verdad, sino porque Dios es la verdad. Y sostenemos, y es nuestra prioridad como hijos de Dios, manifestar la verdad de Dios. Pero no olvide, querido hermano y querida hermana, que vivimos en medio de un mundo de mentiras. Esto es un contraste, es un confrontamiento continuo al que nos estamos enfrentando cada día. Y tenemos que tener claro lo que somos. Porque sabiendo lo que somos, sabremos lo que tenemos que hacer. Pero si no hay referencias, si no hay un conocimiento de lo que realmente soy, nunca podré llegar a ser y a desarrollar lo que soy y lo que me ha encomendado el Señor a tener que hacer. Por eso es tan importante el conocimiento de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice algo muy importante. En aquel día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis al Espíritu de verdad, y Él os declarará todas las cosas. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y está continuamente hablando de la verdad. Usted puede decir, el concepto es muy grande, pero yo quería hablarle de lo que nosotros tenemos que defender como iglesia del Señor y como hijos e hijas de Dios. Con esto como trasfondo, hermano, que hemos leído, todo lo que la palabra del Señor nos enseña en relación a lo que es la verdad, permítame y acompáñeme, hermano, a seguir leyendo la palabra del Señor en este texto de Segunda de Juan. El anciano, versículo 1, a la señora elegida. Este anciano sabéis que es nuestro hermano Juan. A una señora que había sido elegida. Tampoco muchos la relacionan con la iglesia del Señor, ¿no? Pero nosotros no vamos a tratar de relacionar ni hacer ningún tipo de alegoría. Vamos a tratarlo esto literalmente, de lo que nos habla, ¿verdad? Se podía decir también y ponerlo en comparación alegóricamente, diciendo de que esta señora elegida es la iglesia del Señor. Vale, me puede valer, ¿eh? Pero hay una mujer que ha sido elegida y está ahí, en ese lugar. Y el apóstol da gracias al Señor, porque sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, un amor sincero, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, todos los hermanos que han nacido de nuevo, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y esto es algo a tener en cuenta, porque la verdad no solo se conoce, sino que debe de permanecer en la vida. Y Juan está diciendo, hemos conocido la verdad, pero no solo la hemos conocido, sino que permanecemos en la verdad. Creo que lo más importante cuando uno está perdiendo peso, no es solo perder peso, sino mantenerse con su peso. Esto lo sabéis bien, ¿verdad? Entonces, es permanecer en ella. Una vez que hemos conocido la verdad, permanecer en esa verdad. ¿Por qué? Porque se conoce a Dios por medio de la verdad, pero se vive el amor verdadero cuando permanecemos en la verdad. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros hemos conocido de una manera personal al Dios de la verdad. Dios desea no solo que conozcamos la verdad, no solo que permanezcamos en la verdad, sino que conozcamos el verdadero amor de Dios. El amor verdadero del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Ambas cartas son acerca de la verdad. En contraste con un mundo, como bien dijimos antes, de mentiras. Un mundo presidido por el archimentiroso que la gobierna, que es el diablo, que Dios lo reprenda. Que es Satanás quien gobierna a este mundo de mentiras. Fíjense, en 1 de Timoteo también, Pablo escribe a Timoteo y le está hablando de esto mismo, aunque tiene también una perspectiva de saber la conducta y los niveles sociales con los que el joven pastor tenía que enfrentarse. Tenía que enseñar a hombres que sean idóneos, que puedan enseñar también a otros. Tenía que saber llevar a hombres al obispado, a ser presbíteros en la iglesia, supervisores, y había unos requisitos. También tenía que enseñar a los diáconos, las diaconisas, cómo tenían ellos que comportarse, todo esto. Pero es que además le está enseñando en esos estratos sociales donde están los jóvenes, las jóvenes, los ancianos, las ancianas, las viudas, y está enseñándoles sobre todo esto. Pero hay un marco ahí que también tenemos que fijarnos, que es no solo el comportamiento, sino el cuidado que tiene que tener de aquellos que quieren infiltrarse y no ajustarse a la verdad. También habla esto Pablo a Timoteo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Cuando allí en Mileto está hablando el apóstol y dice, ya no veréis más mi rostro. ¿Conocéis el pasaje? ¿Verdad? Porque yo me marcho, pero quiero que sepáis que entrarán lobos, entrarán ovejas, lobos disfrazadas de ovejas. Y están viendo, digamos, dan una visión clara de lo que va a estar ocurriendo. Y yo creo que nada de lo que ocurrió ha dejado de ser, porque todavía estamos viviendo con esto. Porque la iglesia tiene que ser, la prioridad de la iglesia tiene que ser luchar por la verdad, mantenerse en la verdad y buscar el amor verdadero que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo con esto no quiero decir, Dios me libre, que no andamos en la verdad. Pero sí que tenemos que tener cuidado. La iglesia debe de tener cuidado porque la iglesia está viviendo en medio de un mundo de mentiras. Y no todo vale. Muchas veces se dice de cómo podemos alcanzar al mundo. Y alguna mente, alguna idea brillante, algún hombre o mujer, se le ocurre la idea de poder estar haciendo cosas que hace el mundo para que en esa manera poder atraer a las personas del mundo a la iglesia. Error. No vale. A través de la historia podemos ver que esto no funciona. No podemos traer cosas de fuera adentro, pero sí que nosotros podemos llevarlo de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros sí podemos aportar beneficios al mundo con la verdad. Pero el mundo no puede aportar nada nuevo ni bueno a la iglesia porque es un mundo de mentiras. Y por eso hay que tener cuidado de vivir priorizando la verdad. No sé si me entendéis. La iglesia tiene que priorizar la verdad de Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo, 1 de Timoteo 6:5, ellos están privados de la verdad, hablando de hombres impíos. Están privados de la verdad. ¿Por qué están privados de la verdad? Porque viven en la mentira. En la segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 8, dice que ellos resisten a la verdad. Es como si estuviesen parapetados,
para que la verdad de Dios no entre en su corazón y puedan conquistarlo, sino que están resistiendo. Y la palabra resistir aquí nos habla de confrontamiento, de una lucha encarnizada. Entonces, estos hombres que se introducen en la iglesia están enfrentados a la verdad. En esta misma epístola, segunda de Timoteo 4:4, dice, vuelven tus oídos a la verdad. Cuando se le predica la verdad de Dios, se espantan, no quieren oírlo, repelen la verdad de Dios. Por eso digo que no hay nada nuevo que nosotros podamos aprender del mundo. No hay nada bueno ni que aporte beneficio del mundo que quiera entrar en la iglesia para que de esa manera o de alguna manera pueda conseguir almas del mundo. La única manera de poder conseguir almas es tan solamente con la palabra de verdad, con el Espíritu de verdad, con el Evangelio glorioso de la verdad. Y no hay otro, porque la obra es del Señor. Pablo, un hombre que había multiplicado la iglesia en Asia Menor, aún a pesar de todo, él nunca se declinó por la mentira. Él fue un hombre fiel y verdadero. Pero llega un momento donde el Señor le prohíbe al Espíritu Santo predicar la palabra de Dios en esa región. Y él, como que el Espíritu de Dios, tiene que insistirle. Léalo. Le insiste el Espíritu de Dios, le prohíbe. Esta palabra prohibir es determinante, bajo ningún concepto. Es algo que puede ser hasta contradictorio. Porque imagínese que el Señor le prohíbe a usted predicar la palabra en esta ciudad. ¿Qué discernimiento del Espíritu? Cuando uno no anda en la verdad, le falta discernimiento. Porque la verdad es la que nos alumbra, la que nos guía, la que nos redarguye, nos enseña, nos corrige. Y el Espíritu Santo le prohibió determinantemente que predicara la palabra del Señor en ese lugar de Asia Menor, donde cientos de hombres y mujeres estaban recibiendo el mensaje de salvación. Y le dice el Señor que se vuelva para Macedonia, Filipo. Y cuando llega allí, es que no hay ni una sinagoga. Es que después de estar tanto tiempo allí buscando una sinagoga, ¿sabéis cuál era el formato de Pablo cuando tenía que predicar el Evangelio? Lo primero que hacía es buscar una sinagoga para que le dieran lugar y poder, por las Escrituras, el Antiguo Testamento lo aplicaba allí y había un progreso histórico redentor. No sé si alguno ha oído hablar de esto. El Antiguo Testamento va progresando en la historia, dándonos el episodio que conocemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza esto continuamente. La historia se mueve y la centralidad está en las buenas nuevas de salvación que va a venir por este Mesías. Y cuando llega el momento, él declara quién es este Mesías: Jesucristo nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces él está buscando una sinagoga y no encuentra ninguna. El segundo lugar donde podría encontrar algunos creyentes es en la playa, porque la playa era un lugar donde se reunían aquellos que creían en el Señor para orar. Y allí se encuentra a Lidia, y allí se encuentran a otros. Pero cuando llega allí, no sé cuántos se convirtieron, 1, 2, 3, no lo sé, pero muy pocos sí. Y cuando llegan allí lo meten en la cárcel. Pero es que cuando llega allí está continuamente una mujer que estaba siendo
que estaba poseída por un mal espíritu, lo estaba pues molestando continuamente. Y ahí cuando habla de molestarle continuamente es que le impedía predicar el Evangelio. Pero es que Dios le había prohibido predicar el Evangelio. Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué me salgo un poco del contexto para explicar todo esto? Porque Pablo no cuestionó en ningún momento la palabra que fue recibida del Espíritu de verdad. La verdad no se cuestiona. La verdad se obedece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La verdad se obedece siempre que esté respaldada por la palabra. Siempre que seamos guiados y tengamos el suficiente discernimiento, luz, para poder obedecer a la palabra de Dios. Por eso Timoteo, por eso esta señora, por eso Juan, por eso Judas, por eso Pablo está hablando de este tema central y esta verdad que es prioridad para la iglesia y para el cristiano. Entonces, toda persona en este mundo vive en una de estas dos esferas. En el mundo con la mentira o pertenece al cuerpo de Cristo donde reina la verdad. Pero no hay un término medio. Existe la mentira y existe la verdad de la misma manera que existe el cielo y el infierno. De la misma manera que uno tiene que ser caliente o frío. Y de la misma manera que existe la luz y las tinieblas. Damos gracias al Señor porque nosotros vivimos en la verdad. La verdad fue revelada. La verdad nos hizo libres. Pablo se los dice a los Gálatas. La epístola de Gálatas, ¿verdad? Es que está plagada. Pablo desea que los hermanos no sean engañados. ¿Cuánto legalismo existe en la iglesia? ¿Y cuánto antinomianismo existe también en la iglesia? ¿Cuánto libertinaje existe en la iglesia? Dos polos que al final no son contrarios, son lo mismo. Porque están hechos del mismo material. Son totalmente distintos. No, es lo mismo. Lo que es distinto es mantenerse en la verdad. Porque tanto el liberal como el legalista toman de la misma fuente. No toman de la verdadera fuente de la verdad. Unos se desvían por un proceso tan estrecho, tan marcado, tan no poder llevar de prohibiciones, y otro da una libertad para poder hacer lo que a uno le plazca. Tanto una cosa como la otra no es verdad. Y con todo eso, nosotros como creyentes que estamos viviendo en el mundo, un mundo de mentiras, yo me tengo que definir. O estoy en la verdad o estoy en la mentira. A veces no nos queremos señalar y queremos pasar desapercibidos. Incluso hay personas que viven años con nosotros y no saben ni que somos hijos de Dios. Porque no queremos tener problemas. No queremos tener problemas. Mira, quisiera con tal de ser amigo de Dios, me haré enemigo de vosotros. ¿Dónde lo dice esto Pablo? En Gálatas. Dice, prefiero ser amigo de Dios y enemigo vuestro. Porque un día nos tenemos que enfrentar delante del Señor. Y por lo que dirán, por no quiero complicarme la vida, porque no lo van a entender, porque van a dejarme, van a tachar, me van a decir que la verdad es que esto ya queda obsoleto.
y no damos testimonio de la verdad. ¿Por qué? Por no ser mi enemigo. Pues prefiero ser enemigo de los que no quieren saber nada del Señor y ser enemigo de Dios, porque un día tendré que dar cuenta. Y preferimos nosotros, la iglesia, ser amigos de Dios. Amén. Queremos seguir siendo amigos de Dios. Santiago lo dice también, el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, adelantando. Ahora, hermanos, estamos diciendo de que existen dos lugares, no hay sitio intermedio. Juan lo dice también a una de las iglesias. Me recuerdan ustedes la iglesia que fue, pero dice que no fuiste frío ni caliente, fuiste tibio, por lo cual te vomitaré de mi boca. Está en una de las iglesias que están aquí en Apocalipsis. Ahora, hermano, viendo todo esto, la función de la iglesia es definida de manera clara en la palabra del Señor. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Me acompañan en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14? Y yo las gafas no me van a hacer falta, porque estoy leyendo bien. Y alguien en voz alta, por favor, se levanta y lee este texto, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Sí, y el 15, por favor, y el 15. Para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, nosotros nos hemos definido, cada uno de nosotros como individuos, como hijos de Dios e hijas de Dios, como hijos de la verdad, que creemos en el Dios de la verdad, Padre de la verdad, Jesucristo de la verdad y Espíritu Santo de la verdad, y leemos el libro de la verdad, Daniel capítulo 10, el libro de la verdad. Pues bueno, como iglesia, nosotros también, el Señor nos declara en su palabra que somos columna y baluarte, alguien lo dice, de la verdad. Columna y baluarte. La mitad de la iglesia dice la verdad y la otra no sé yo. Columna y baluarte. Bueno, pues ya me estoy animando. No me animéis. Lo peor que podéis hacer, animar a un pastor. La función de la iglesia, querido y querida hermana, es definida de una manera como en ningún otro lugar. ¿Cuál es la función de la iglesia? La iglesia es una columna y es un baluarte de la verdad. De la verdad. Ella en sí, ni la columna ni el baluarte es la verdad, sino que defiende a la verdad. La columna sostiene, el baluarte también sostiene a la columna. Algunos conocemos aquí los baluartes y sobre todo si se lo preguntamos a nuestro hermano Antonio. Los baluartes que existen, ¿verdad? ¿Sabéis de dónde viene esa expresión no te metas en camisa de 11 varas? Es cuando uno se está metiendo donde no le importa o donde va a correr peligro. Vale, mire, si usted ve una muralla, que antes se medían por varas, de 11 varas, 97 centímetros por 11, casi 10 metros de altura. Entonces existían unos baluartes que eran unos salientes donde defendían a los que se metían en la camisa de 11 varas. Entonces no tenía protección ninguna. Y allí se metían con la intención de querer escalar, pero ahí no tenía por dónde acudir porque los baluartes
que son unas fortalezas pequeñas que salen a los lados. No sé si lo habéis visto ustedes, aquí puede haber. En Cádiz hay muchísimos, los baluartes que tenían por dónde tirar, pues bueno, y así defendían estas camisas, que le llamaban de un extremo a otro, camisas de 11 varas. No nos metamos nunca ahí, porque nos hacen daño, ¿eh? Entonces, el baluarte defendía, no permitía que escalaran los muros. No permitían que ningún enemigo entrara. Estaban defendiendo la ciudad. Y en esa ciudad, el que defendía sabía que estaba su esposa, estaban sus hijos, estaban sus padres, había una historia, había un territorio que había costado sangre, sudor y lágrimas. Y lo defendían con uñas y dientes. Nadie, amén de que fuese un traidor o le quitasen la vida, podían traspasar los muros. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí estaban defendiendo a esta ciudad fortificada de sus enemigos. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para defender a la verdad de Dios? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su presencia. Él vive con nosotros. Tenemos la palabra de verdad, el Espíritu de verdad. Cristo está lleno de verdad y de gracia. Todo eso ha sido dado a la iglesia. Ahora bien, si nosotros miramos en la historia de Israel, tenemos que a veces compararnos, porque los errores de los demás nos pueden enseñar. Hubo una parábola, la parábola de los labradores, ¿verdad? Como el Señor dice, pues bueno, pues yo, como ustedes no estáis cuidando el campo, la labor, pues yo voy a hacer y se lo voy a dar a otro. ¿Os acordáis de esto? Más o menos sí, para no entrar en muchos detalles. Lo conocemos. Entonces los escribas y los fariseos se levantaron y dijeron, oye, que este está hablando de nosotros, que Israel es este campo que Dios le ha dado. Pero Pablo todavía es más claro con esto. Capítulo 10, capítulo 11. 9, 10 y 11 de Romanos. Dice, porque a vosotros se os ha dado los pactos. Vosotros tenéis la promulgación de la ley. De vosotros son los cultos. Vosotros recibisteis la palabra de Dios. Pero no la habéis defendido. No habéis estado a la altura. Por lo tanto, me vuelvo a los gentiles. ¿Lo entendemos? Pablo le está hablando a este pueblo. Y es que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo de Dios. Y Dios nos ha dado su ley bendita, su palabra. Su real ley, como dice Santiago, es la ley real. La ley del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Ha sido dada a nuestras vidas. La promulgación de la palabra de Dios ha sido dada a nuestras vidas. Los cultos, la promesa, todo ha sido dada a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 1. Dios levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos y lo puso sobre todo principado y autoridad. Y ha puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies y a la misma vez se lo ha dado a la iglesia. Lea usted capítulo 1 de Efesios. Y la iglesia tiene este gran tesoro, que somos una columna
y un baluarte de la verdad. La iglesia no es la verdad, porque hay muchas iglesias falsas. Estamos viendo, ¿verdad? El otro día la oración que hacen, no quiero criticar a nadie, Dios me libre. Y con mucho respeto digo esto, con mucho respeto. La oración de este hombre que ha sido escogido fue una oración intercesora a la Virgen. Y ahí terminó. Ni es intercesora, ni es redentora, ni es auxiliadora. El único redentor, el único auxiliador, la única roca de nuestra salvación se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Él es el que pone los puentes, es nuestro pontífice, el que nos une al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad. Y esta es una de las muchas que tenemos que defender, aunque nos cueste la vida. Los efesios lo entendieron bien. Porque cuando Pablo está hablando de esto, en esa ciudad de Efesios estaba la octava maravilla del mundo. ¿Alguien me dice cuál era? El templo de la diosa Diana. Y este templo tenía 127 columnas que medían aproximadamente 22 metros. Imagínense ese templo soportando esa estructura. Pero no solo eso, ahora usted va allí, está viendo esa imagen, pero todo deteriorado. Pero en su mayor esplendor, esas 127 columnas fueron dadas, digamos, la adquirieron ellos de reyes, de emperadores, de hombres muy pudientes, y casi todas, si no todas, estaban embellecidas con piedras preciosas y con oro. Entonces, cuando al mediodía daba el sol allí, a esas columnas, eso era tan espléndido, tan maravilloso, que resplandecía desde cualquier lugar de Éfeso. Cuando Pablo está hablando esto, ellos entendían perfectamente cómo y para qué se habían levantado esas columnas tan maravillosas. Tenemos la columna de Trajano, que alrededor de ella nos está contando las batallas y todo lo que él hizo cuando fue emperador. Todas sus victorias están puestas ahí en la columna. Mi pregunta es, ¿cuántas victorias tenemos nosotros, la Iglesia del Señor? Con esa verdad que nos ha sido dada. Este templo representaba, hermano, el testimonio del diablo, que Dios lo reprenda. El testimonio de los endemoniados. El testimonio de la mentira de este mundo representaba ese templo. Un testimonio de mentira, como lo que hemos dicho, de ese gran templo que pudimos observar el otro día por la televisión, con esas columnas tan grandes, con ese espléndido salón, con todo lo que hay, pero representa la mentira. No es un evangelio verdadero. Creo que no me estoy equivocando para nada. Ni con esto quiero hacer una crítica en el sentido de quedarme solo ahí. No, de defender nuestras vidas. Tienen apariencia de piedad, pero todo es mentira. Todo es mentira. No hay nada de piedad. No hay nada de sinceridad. Todo es un paripé. Todo es querer seguir avanzando en medio de este mundo, que cada vez tiene menos adeptos.
La iglesia, por otro lado, querido y querida hermana, y voy terminando, es un monumento de la verdad y existimos para representar la verdad. La iglesia existe para ser un representante de la verdad. De la verdad de la palabra, de la verdad del Espíritu, de la verdad de nuestro Dios Todopoderoso, de la verdad de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La verdad. Esa es nuestra misión y ese es nuestro propósito y este es el propósito de esta mañana. Que nosotros conozcamos y entendamos que somos columna y baluarte de la verdad. Que no podemos por ningún momento, no se nos puede ni pasar por la imaginación tratar de introducir dentro de la iglesia conceptos que no estén y que casen con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es peligroso para nuestra convivencia como hijos de Dios. Y para defender la verdad, hermanos, debería conocer, en primer lugar, 5 cosas que lo digo así, si alguien lo quiere apuntar. Es vivir en la verdad, punto número 1. Para defender la verdad, uno debe de vivir en la verdad. Pablo enseña a Timoteo cómo deben de ser los obispos, cómo deben de ser los diáconos, cómo se deben de comportar, y al renglón siguiente habla cómo debe de vivir la iglesia para defender esa verdad. Debe de haber un testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Debe de vivir en la verdad, debe de amar la verdad, debo de ser leal a la verdad, debo de buscar la verdad y por último, aprendiendo más acerca de la verdad. Todo esto se puede desarrollar, pero es algo que lo dejo ahí para quien quiera apuntarlo. Realmente esto es un gran mensaje. Saber qué es lo que somos y qué es lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro cometido. Esto es un gran mensaje. Y la dinamita aquí, hermano, viene en un paquete pequeñito, como son estas epístolas. El paquete es pequeñito, pero la dinamita es potente. Recuérdelo. Recuerde a Juan, recuerde a Judas, recuerde a Pedro, recuerde a Timoteo, recuerde a Pablo, recuerde esto. Que puede venir en un paquete pequeño, pero no deja de ser dinamita. Pablo lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios. Dinamit. En el griego esa palabra es dinamit. Para poder alcanzar los corazones. El Evangelio es dinamita de Dios. La verdad es la dinamita que destruye todas las mentiras de este mundo. Que Dios reprenda, hermano, a las mentiras que quieran entrar en la iglesia del Señor. El Evangelio de verdad. El glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dinamita. Este no es un mensaje con un llamamiento a reconocer la verdad. Esta es una exhortación a vivir en ella. La verdad en sí no puede ser cambiada. Ya ocurrió con Pilato. Yo he venido aquí a dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Las personas a usted le dice, le quiero hablar de la verdad, y dice, bueno, ¿y qué es la verdad? O la verdad es muy relativa, ¿eh? Según se crea. Pero me gustaría que me acompañara al Evangelio de Juan, y con esto quiero terminar. Capítulo 18.
y vamos a leer en el versículo 37. 18:37. Somos el santuario de la verdad. Amén. Somos el santuario de la verdad. Vivir en la verdad hace posible que podamos adorar al Señor, porque es el Dios que ha sido y seguirá siendo el Dios de la verdad. El Salmo 147 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar, que guarda verdad para siempre. No se olvide nunca de que vivimos por un Dios de verdad. Comportamiento. Amar la verdad. La lealtad a la verdad del Señor. Buscar la verdad. Acordaos de los de Berea. Ellos buscaban en la palabra del Señor la verdad. Y no solo ellos, sino que aprendían más acerca de la verdad. A ver si esto que decía Pablo tenía alguna relación con lo que habían oído. Hoy abrimos internet y cabe todo. Y algunas veces lo analizamos. Pero ya el mal, el veneno ya está. Incluso nos atrevemos a poder confrontar a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, a los pastores, por lo que hemos oído cuando llevamos ya tantos años siendo leales a la verdad. Viene un populista de esto y te empieza a predicar temas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, tan solamente son asuntos sentimentales, de vivir una vida prosperada. Te miden la fe por la prosperidad que usted tenga. Si usted es pobre es porque no tiene mucha fe. Y como esto podría estar aquí toda la mañana y parte de la tarde. Pero no quiero que me sea de aquí a gorrazo. No quiero. Quiero seguir amando. Y ahora viene a mi vida. Y soy capaz de poder hablar con un hermano, con otro hermano, con otro hermano, y contaminar de esa manera a un cantamañana. Permítame la expresión esta tan vulgar. A un cantamañana que se ha puesto ahí en una red que está abierta a cualquiera y que no tiene que pedirle permiso a nadie, ni estar respaldado por nadie, ni vivir bajo autoridad de nadie. Y queremos que eso ocurra en nuestras vidas y también en la iglesia. Tengo que vivir en la verdad, pero tengo que amar la verdad. Tengo que permanecer en la verdad. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque usted ha permanecido en la verdad. Si usted lleva muchos años en el Señor, es porque usted ama la verdad y usted es leal a la verdad. Usted está defendiendo la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que defenderla con la palabra de verdad. No hay otra historia. No hay otro método. Estudie usted la Biblia. Léala, requete léala y vuelva a leer. Y verá que los hombres de Dios siempre han estado unidos. Como si fuesen esto, como se dice, siameses. Unidos a la palabra del Señor. La palabra del Señor que abunda en vuestros corazones. La palabra del Señor siempre se predicaba con la palabra del Señor. Y a través de todos los tiempos. Así es como se defiende la palabra, amándola y buscando cada día más y más. ¿En dónde? En uno
que quiera enseñarme o que se haya levantado con alguna visión o alguna profecía. No, 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 no. Aprendemos más acerca del libro de la verdad. Es el libro de la verdad. Pero hermanos, nada, absolutamente nada de lo que hasta aquí hemos estado hablando, nada puede ser posible. Nadie es capaz. No somos suficientes. Por eso dependemos del que nos fortalece. Dependemos del Espíritu de verdad. No es algo nuestro. La iglesia no es de Francisco Moreno, de Manuel Moreno, de Antonio Jimeno. La iglesia no es de una denominación. La iglesia tuvo un precio y fue comprada por la sangre de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Por eso nada, ningún esfuerzo nuestro se considera o se debe de considerar sin contar con aquel que es la verdadera columna, el que permaneció firme, el que no hubo nada, no hubo nadie, ni el diablo ni la muerte pudieron con él. La columna permaneció firme. Esta columna es nuestro Señor Jesucristo. Nada podemos alcanzar. Nada podéis hacer apartado de mí. La columna no se mantiene sola. La columna no defiende la verdad ella sola. La columna supo mantenerse, porque al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, y esto es lo más importante, para dar, vamos a decirlo todo, para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido al mundo. ¿Sabéis qué palabra usan los traductores aquí? En la palabra testimonio es mártir. ¿Sabéis ustedes lo que es un mártir? El que da su vida por la causa. Ahora, nuestro Señor Jesucristo aquí está diciendo, yo soy un mártir de la verdad. Yo me voy a entregar por la verdad. Y esto es para tenerlo en cuenta. Viendo y conociendo la historia de la iglesia. ¿Hasta dónde sería usted capaz de defender la verdad? Hoy oraba al Señor por los hermanos que están, aunque a veces perseguidos, en Pakistán, en Cachemira, en la India, en Rusia, en Ucrania, en Palestina, en Israel, en África, los países con conflicto, en Sudamérica, en muchas tribus que existen en Indonesia. ¿Cuántas iglesias están siendo perseguidas? ¿A cuántos le quieren? ¿A cuántos le cuestan la vida? Hemos pensado esto en este tiempo, en la gran oportunidad que el Señor nos está dando aquí de ser columnas libres, columnas sin cadena, sin bozal, columnas sin tener aquí a los traidores dentro de esas iglesias para poderse
manejar mejor, desleales, falsos hermanos, que los verdaderos hermanos y la verdadera iglesia está dando testimonio en esos lugares que yo le he mencionado a usted. Y están siendo mártires de la verdad. Yo para esto he venido, para dar mi vida, para defender la verdad. Yo me acuerdo cuando pequeño, Miguel llevaba a la iglesia en el puerto de Santa María, tu padre, tú todavía no habías nacido. Y la iglesia, yo era muy pequeñito, tendría yo 10 años. La iglesia nos íbamos, mi padre me tomaba y nos íbamos al campo a orar. Y allí se encendía un fuego y allí se oraba los hermanos y bendecían al Señor. Y de vez en cuando venía la brigadilla. ¿Conocéis quién era la brigadilla, no? La Guardia Civil. La policía secreta de la Guardia Civil. Y nos echaban de allí. Porque no podíamos estar allí. Más de 4 personas o 3 personas no se podían reunir. Pero ¿sabíais ustedes que al otro día estaban allí otra vez? Y si echaban de allí, y si nos echaban de allí, nos íbamos para la casa de un hermano. Y así se vivía, no importa. Si nos llevan al cuartel, si nos amenazan, no importa. Una iglesia que estaba comprometida con la verdad, con predicar el evangelio de verdad, las buenas nuevas de salvación y de poder proclamar la gloria del Señor allá donde estuviera. Columna y baluarte de la verdad. Nada de esto pudo ser posible sin el que verdaderamente dio su vida por la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Todos me abandonaron, todos se marcharon, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. No importa. No importa si usted viene un día y hay 1, 2, 3 personas orando. No importa. Defienda usted la verdad. Venga a la iglesia del Señor. Ore. Y que los que no vienen sea un motivo de oración, no un motivo de crítica. Un motivo de oración. No viene porque no quiere. Claro, es que no puede, porque igual está caído, igual está desanimado, o igual está confundido, y no puede, es que no puede. Es verdad lo que usted dice, es que no puede. Pero dé gracias al Señor porque usted está aquí, y cuando esté aquí, no diga, mira qué bien estoy yo, porque puedo. No, dé gracias al Señor porque Dios no le ha permitido a usted estar fuera, sino dentro. Columna y baluarte de la verdad. Debo de ser leal con la verdad, con mis hermanos, con la familia. Allá donde esté. Es el compromiso, es lo que somos en medio de este mundo. Un mundo lleno de mentiras. Un mundo guiado por el príncipe de las mentiras, que es el diablo, que Dios lo reprenda. Pues ahí está la iglesia. Defendiendo la verdad, contra viento y marea, contra todo el pronóstico, contra todo lo que quieran venir y querer echar dentro de la iglesia, ahí está la iglesia. Si hace falta quitarse un zapato para echar el agua afuera, me quito el zapato y empiezo a tirar agua para afuera. Amén. 2, 3, 4, no importa.
Pero ustedes sabéis el testimonio tan grande esta iglesia en San Fernando, con cuántos años lleva ya aquí y cuántas personas se le ha predicado el Evangelio. ¿A cuántas personas, hermanos? Que pueden estar en otros lugares, que no pueden estar reuniéndose o lo que sea, pero esta iglesia es una columna y es un baluarte de la verdad. De la verdad. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.